Buenas noches para todos, bienvenidos. Vamos a dar 3 minutitos más y empezamos clase. Bueno, buenas noches para todos, bienvenidos. Me confirman por favor si me pueden ver, si me pueden escuchar y si pueden ver la presentación sin problema. Sí, profe. Sí, Buenas señora. noches. Todo Buenas muy bien. noches, sí, señora. Listo, perfecto. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase número 4. Ya vamos por la mitad de nuestro curso. El día de hoy pues, vamos a hablar de las herramientas de gestión y de evaluación. Quiero recordarles que para este lunes que viene, 24 de noviembre, tenemos la primera entrega de, em, de nuestra actividad. De nuestras actividades. Quisiera preguntarles si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran que aclaremos antes de empezar la clase. Sí, Profe. profe, ¿qué opciones hay de posponer un poquito la fecha? Hemos estado en una cuestión fuerte en la entidad y realmente no he tenido el tiempo que desearía dedicarle una contingencia fuerte. Se viene ley de garantías, salen contratistas, entran contratistas, estamos descuadrados de equipo y pues siquiera quería pedirle pues ese favor directo así de una posibilidad de extender el plazo. Pues Juan Carlos, la verdad ya tendría que ser una solicitud que la expongas con tu tutor. Y pues si se hace la excepción, sería la única manera. ¿Por qué? Porque tenemos las dos actividades muy cercanas. Una está para el 24 y la otra ya está para el 8 de diciembre. Entonces, necesitan el feedback de la primera para poder continuar con la segunda. Entonces, si tú presentas la solicitud, ellos la van a analizar y te dan una respuesta positiva, perfectamente lo podemos hacer. Así, en algunos otros casos lo han hecho, lo mencionan varias personas del grupo y pues se logra la extensión. Pero pues de mi parte es muy difícil porque pues obviamente vamos a quedar muy colgados en tiempos. Bueno, listo, porque igual gracias y haré la solicitud con la tutora y pues le agradecería tenerlo muy en cuenta. Sí, apenas me llegue la solicitud, Juan Carlos, eso sí cuenta con que lo tendré en cuenta. De resto, sí, pues
muy difícil. Tengo dos grupos y los dos grupos tienen la misma fecha de entrega, entonces se va a generar como una pues, dificultades para gestionar si hacemos esas ampliaciones eh, así nomás. Entonces sí, te pido que lo hagamos de esa manera y pues si nos dan una respuesta Igual la positiva lo ventaja podemos. sería que teniendo todo fresco la primera entrega, sacamos la segunda de una. Pero eso lo puedes pensar tú. ¿Alguien me apoya, compañeras? La segunda Sí, Sí, yo. profe, entrega. pues yo, sí, yo también apoyo al compañero en lo posible que se pueda, por lo menos unos 2 días. María Bueno, no José, sé lo lo que que. les digo, o sea, presentemos la solicitud, si ustedes quieren hacerlo, presentemos la solicitud con los tutores, recojamos todos esos comentarios, ellos los van a ir recopilando y pues llega la consulta como tal al programa. Ya el coordinador pues me consultaría a mí y si él me lo consulta ya como solicitud directamente de ellos, pues de mi parte no habría problema. Pero sí necesito que la hagan ustedes porque yo no puedo ampliar las fechas sin, porque sí, ¿listo? Listo, Bueno, profe. vale, Juan Carlos. Los demás, ¿alguna otra pregunta, Profe, duda de la actividad? buenas Hola, noches, Lola. profe. Profe, yo sí tengo para confirmar. En el cuestión de la gestión de riesgos, la matriz de riesgos, pues ya yo la tengo pues hasta responsable. Hasta ahí, profe, está bien, porque veo que los demás datos ya son como de seguimiento y como apenas estamos en el plan, pues quería confirmar con usted si hasta esa columna está bien diligenciarla. Tenemos que llenar el riesgo, la Ajá. evaluación del riesgo, que es Sí, el exacto. cálculo del riesgo inherente, Ujú. establecerle un control y calcular un riesgo residual. Hasta ahí. Ah, hasta ahí. Ah, bueno, entonces hice un poquito de más. Listo, profe, perfecto. Gracias. Listo, Lola, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda, algún otro comentario sobre esa entrega? Bueno, recordemos que tenemos asesoría nuevamente en la semana. Dime, La Jennifer. profe, qué pena. Tengo una pregunta con respecto a la tabla de indicadores. Hay una sección que dice cuándo se finalizará. Ahí no tengo claro, pues, qué debería colocar, pues, A porque veces digamos nosotros que son como, establecemos mediciones de indicadores con un propósito específico. Entonces yo puedo decir, ay, quiero medir ese indicador durante 3 meses a ver cómo se comporta. Ese es ese cuándo finalizará, una fecha donde yo establezca, voy a hacerlo por hasta el mes de marzo. ¿Listo? Entonces, eso sería cuando finalizará. Alejandra, ¿es obligatorio que lleve ese cuándo finalizará? No, perfectamente lo pueden eliminar si no es pertinente para el contexto de su ejemplo o del ejercicio que estén haciendo. Profe, y si por ejemplo ese indicador permite hacer un seguimiento, por ejemplo, si hay un proyecto en el que hay que hacerle seguimiento a X actividad mensual o semanal, entonces no finalizaría ese indicador. Sería permanente. Ok, gracias. La periodicidad sería semanal, mensual, como lo tengan establecido. Y cuando finalizará, pues tendría una permanencia, sería permanente. Por eso les digo que si de acuerdo al contexto del proyecto no aplica esa columna, pues la quitamos y no pasa nada. muchas gracias. Vale, Jennifer. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Ah, bueno, espérame, por acá en el chat veo algo. El procedimiento, actualización del procedimiento de qué proceso, Karen. Sí, completamente. A ese es perfectamente y le vamos a medir calidad a eso, ¿vale? Listo. Profe, Dime, Lola. en el trabajo, cuando, o sea, llevar las tablas, esas, las matrices, usted sabe que como son bastante extensas, pues yo intenté ahí pegarle la imagen, profe, usted o sea, se ve muy pequeñito. Igual yo puse la nota ahí como que dirigirse al archivo en Excel, que es como Exactamente. anexo, Es eso, ¿verdad? Lola.
Digamos, tú en el documento escribes matriz de riesgos y haces una explicación en un párrafo, 5 líneas, de lo que encontraste en la matriz de riesgos. Se identificaron 5 riesgos, de los cuales tantos son críticos, por esto, por esto, por esto. Los redactas un poquito, dejas una fotico de algo que se pueda ver, la idea de una foto en un documento, cuando yo voy a ir a un anexo que pueda ampliar la información, la foto, el propósito es que se vea. Pues si vamos a presentar una foto que no se ve nada, pues es preferible cortarla un poquito más y que se vea. Y adicional se dice, para ampliar la información correspondiente, por favor, consultar el anexo 1, el anexo 2 y listo. Ok, Profe, otra pregunta. Cuando nosotros vamos a elegir el objetivo o elegir, no, a determinar el objetivo, ¿es donde aplicamos el SMART? ¿Es solo allí o también para el objetivo de cada indicador? Para cualquier objetivo que tú vayas a aplicar de aquí en adelante, no es que obligatoriamente tengamos que aplicar la metodología SMART, es que la metodología SMART me va a permitir redactar un objetivo que sea medible y que sea pertinente para la situación. Entonces, en cualquier objetivo, de aquí en adelante, cada vez que tú pienses en un objetivo, vas a acordarte de mí diciendo, es bueno formularlos utilizando la metodología SMART. ¿Vale? Vale, profe, muchas gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? No, bueno. El resultado de aprendizaje de nuestro curso, desarrollar análisis de gestión de la calidad y riesgo relacionado con el diseño y ejecución de un proyecto. Y por aquí vamos a empezar el tema, que son las herramientas de gestión y las herramientas de evaluación. Y les pregunto, ¿qué será para ustedes o qué es para ustedes una herramienta de gestión y una herramienta de evaluación? ¿Cuál creen que puede ser la diferencia entre las dos? La evaluación permite identificar o saber si se están desarrollando bien los procedimientos que le permitan llegar a un objetivo. Sí, muy Y, bien. y la de gestión sería como aplicar, no sé, las normas o los procedimientos de manera adecuada. Muy bien, Ángela. Quiero complementarle a la compañera. Dale, En Walter. gestión, pues, lo que ella, complementando lo que dice es como todo el proceso que se debe desarrollar para poder hacer la misma actividad. Listo, muy bien. También eso complementa muy bien lo que, lo que nos compartía nuestra compañera. Muchas gracias a los dos. Bueno, cuando yo hablo de una herramienta de gestión, como ustedes lo mencionaban, son esas herramientas que yo utilizo para planificar y para implementar un proceso, una actividad, un nuevo producto, para implementar, para ejecutar, perdón. Esas herramientas de gestión de la calidad nos van a ayudar a nosotros a establecer sistemas que cumplan pues los estándares que nosotros establecimos, nos van a ayudar a em, formular procesos que estén pensados en la mejora continua de ese mismo proceso. Es decir, la herramienta de gestión está enfocada en planificar e implementar. Cuando nos vamos a una herramienta ya de evaluación, las herramientas de evaluación ayudan a medir, a analizar y a evaluar. Que los productos, los servicios, los procesos, las actividades, pero nos van a permitir a nosotros es medir. Esas herramientas de evaluación nos permiten identificar defectos. Dime. O sea que una herramienta de evaluación es una tabla de indicadores, o sea, el cumplimiento. Exactamente, una matriz de seguimiento a los indicadores, una herramienta de evaluación puede ser un diagrama de Pareto porque nos permite priorizar defectos. Es esa que nosotros, esas son esas que nosotros utilizamos para analizar información y poder tomar decisiones. ¿Vale? Entonces, vamos a hablar hoy de las 7 herramientas básicas de la calidad. Ya tenemos el diagrama de Ishikawa, la hoja de verificación, el gráfico de control, el histograma, el diagrama de Pareto, el diagrama de dispersión y el muestreo estratificado.
¿Conocen alguno? ¿Han utilizado alguno? Profe, Juan Felipe Ishikawa, ese es como la espina de pescado, ¿cierto? esa es la espina de pescado. ¿Cuál más conocemos? Walter. Diagrama de Ishikawa, Pareto. Ishikawa y Pareto, Diagrama, diagrama de Pareto. el diagrama de Pareto para poder hacer los respectivos análisis, pues es muy práctico. En los Listo. procesos y en los proyectos, esos son los que más hemos utilizado. Y pues el diagrama de espina de pescado. El, dia- Perfecto. el, disculpa, profesora, el gráfico de control viene siendo que tal vez como un tablero de control. Sí, el que le establecemos unos rangos máximos y mínimos para algún elemento que queramos analizar. Ah, ok, sí, también digamos que he manejado parte de ese también gráfico de control, diagrama de Pareto y Ishikawa. Profe, una consulta, el histograma son las barras de medida, ¿cierto? Sí, creo que Ah, ese es ok, el que es que más hemos utilizado. Un diagrama de barras donde representamos frecuencias de alguna situación, eso es eso es un histograma. Bueno, vamos a analizar uno a uno. Entonces, vamos a empezar con el diagrama de Ishikawa. Perdón. El diagrama de Ishikawa también lo conocemos, como ustedes lo mencionan, como el diagrama de espina de pescado, el diagrama de causa-efecto. Es un diagrama que es una herramienta que nos permite a nosotros identificar y visualizar las causas de un problema. Para eso lo utilizamos. Fue desarrollado, fue creado por Karu Ishikawa, fue un ingeniero y profesor japonés. Em, Se llama diagrama Ishikawa, pues por el apellido de su creador. También se conoce por el diagrama de espina de pescado porque tiene una forma de espina de pescado. Ya ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Qué tiene importante el diagrama de Ishikawa? Uno, que es una representación visual. Es decir, es una estructura, es un gráfico visual, es muy llamativo y nos permite en un solo tablero poder identificar y visualizar todas las causas de una situación. Hablamos de categorización también de las causas. Vamos a categorizarlas en esos 6 niveles: mano de obra, materiales, métodos, maquinaria, medio ambiente y medidas. Otra cosa importante del diagrama de Ishikawa es que no lo creamos cada uno. O sea, no me voy a sentar yo, Alejandra, a hacer sola el diagrama de Ishikawa de una situación, sino que es un diagrama que se utiliza, o mejor, que se crea en conjunto utilizando la herramienta del brainstorming o de la lluvia de ideas. ¿Listo? ¿Para qué? Para recopilar toda la información de los diferentes actores que tienen conocimiento y contacto con la situación o con el problema. Cuando hablamos de las 6 categorías, vamos a enmarcar nosotros las causas en esas 6. Uno, mano de obra relacionada con temas de capacitación, de experiencia, de habilidades. Hablamos de los materiales que tienen que ver con todos, bueno, perdón, con todos los insumos, materias primas, componentes, suministros, elementos que voy a necesitar para el proceso o lo que estemos haciendo. Los métodos son las formas como hacemos las cosas, el procedimiento, el proceso que utilizamos. Las máquinas son todos los equipos, las maquinarias, los elementos que utilizo para desarrollar el proceso. El medio ambiente son 2 cosas importantes. Uno, el entorno físico de la organización, pero también las condiciones medioambientales en las que se lleva a cabo el proceso. ¿Cuáles condiciones medioambientales? El calor, el ruido, la iluminación, la humedad y demás. Y por último tenemos las medidas, que son los sistemas de medición o de control que utilizamos para identificar y monitorear el proceso. ¿Listo? Entonces, ese es el diagrama de Ishikawa. Vamos a ver ahora un videito. Permítanme un momento. Me confirman si pueden escuchar. Ahí no he empezado. El diagrama de causa. ¿Se escucha? Sí, señora. Sí, Listo, profe. perfecto.
El diagrama de causa y efecto, también llamado diagrama de espina de pescado, es una herramienta gráfica que sirve para encontrar la causa raíz de un problema. Muy útil en procesos de mejoramiento continuo o Kaizen. Fue creado en 1943 por el licenciado en química japonés Karou Ishikawa, por lo que también se le conoce como diagrama de Ishikawa. Consiste en el dibujo de una línea horizontal o espina central, de la cual se desprenden líneas oblicuas, que a su vez se despliegan en más. Estas espinas son las posibles causas. La espina central termina en una cabeza, que es el problema o efecto a partir del cual se desarrolla el ejercicio de análisis de causas dentro de una reunión grupal. En general, las espinas o posibles causas principales se definen a partir de las denominadas 6M: mano de obra, maquinaria, métodos, materiales, medio ambiente y medidas que ayudan a tener en cuenta todos los tipos de causas posibles. Un diagrama de espina de pescado válido siempre se construye en grupo utilizando la lluvia de ideas con el fin de analizar e incluir los diferentes puntos de vista de los participantes y considerar esta información con base en los hechos y diferentes datos reales que sean necesarios y no en percepciones. Este diagrama es muy útil en las empresas por su fácil aplicación y permite ver y comprender los problemas del día a día desde otra perspectiva para encontrar su solución. Si está bien, puede ser excelente. El mejoramiento es continuo. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Bueno, ¿cómo les pareció el videíto del diagrama de Chicago? Profe, muy completo. Después Muy claro, profe. Perfecto. Entonces, ese es el diagrama de Ishikawa. Ahora vamos a hablar del segundo elemento, o segunda herramienta, perdón, y es la hoja de verificación. ¿Qué es una hoja de verificación? Son herramientas, no les puedo decir, es una única forma, son herramientas que utilizamos nosotros para recopilar información. Para recopilar información de manera sistemática, de manera organizada, para un propósito específico. Puede ser, tenemos un proceso de inspección, tenemos una auditoría, queremos hacer un control de calidad. Para todo eso utilizamos las hojas de verificación. Por eso es importante que sigamos los pasos que encontramos ahí para poderlas desarrollar. ¿Qué propósito o cuál es la ventaja de estas hojas de verificación? Que nos van a permitir estandarizar. Siempre que yo hablo de calidad, siempre voy a estarla relacionando directamente con la estandarización, porque cuando yo hago un proceso de la misma manera, yo puedo garantizar la calidad de ese proceso. ¿Listo? Las hojas de verificación también nos van a facilitar recopilar información y poder analizar esa información para tomar decisiones. Entonces, ¿qué debemos hacer para crear una hoja de verificación? Uno, definir el objetivo. ¿Qué significa eso? Debemos tener claro para qué voy a utilizar esta hoja de verificación. ¿Cuál es el propósito de la hoja de verificación? ¿Qué quiero identificar? ¿Qué información necesito tener? ¿Cuál es qué pretendo con esta investigación o con lo que voy a realizar? De ahí establezco la frecuencia de recopilación de datos. Hay hojas de verificación que pueden ser grandecitas, donde tú colocas información de todo el mes. Entonces, cada hoja de verificación va a ser mensual. Pero también existen las hojas de verificación donde tomamos datos diarios. Y si vamos a hablar de datos diarios, pues la estructura de la hoja de verificación debe ser diferente. Después de que yo tengo ya el objetivo y la frecuencia de la recolección de los datos, voy a hacer el diseño de la hoja de verificación. Lo grande que vaya a ser, la cantidad de información que vaya a contener, durante cuánto tiempo la voy a diligenciar. Todo eso lo tenemos en cuenta para hacer el diseño de la hoja de verificación. Alejandra, pero ¿cómo son las hojas de verificación? Hay muchos tipos de hojas de verificación, porque finalmente la hoja de verificación es una herramienta que me permite a mí almacenar información. Y estoy segura que para ustedes existen o pueden darme muchísimos ejemplos de hojas de verificación. Pensemos cuando vamos a una EPS y encontramos cuando entramos a los baños la hojita donde dice
tal persona hizo el aseo a las 6 de la mañana, ayer la hizo tal persona a las 2 de la tarde. Eso es una hoja de verificación. Cuando tenemos un checklist para poder empezar un proceso, eso es una hoja de verificación. Cuando hacemos un seguimiento, un mantenimiento y utilizamos alguna tabla para registrar información, eso son hojas de verificación. Después de que yo diseño la hoja, voy a añadirle información importante a la hoja de verificación. Y es, si esta hoja la va a diligenciar siempre Walter, pues tiene que haber un espacio donde diga Walter para colocar el nombre. Si quiero que queden registradas las fechas de diligenciamiento, pues deben haber las fechas. Es decir, debemos dejar los títulos, esa información que me ayude a entender la hoja de verificación. Y de ahí paso al elemento más importante de la hoja de verificación y es comprobar el uso de esta hoja de verificación. Es decir, revisar si realmente tiene el propósito. Y ese es uno de los pasos que más nos saltamos. Decimos, eso no pasa nada, pongámosla a funcionar. No, pero esa prueba piloto, esa verificación, esa comprobación que yo hago a la hoja de verificación, me va a permitir a mí establecer herramientas que realmente pues me den los resultados que yo estoy esperando. Y por último, formar al personal. Después de que yo comprobé que la hoja me quedó bien diseñada, que tiene los recursos o la información que necesitamos, que realmente con la validación tiene los resultados que yo quiero, formo al personal. Y es decir, que le enseño al personal a cómo utilizar esa hoja de verificación. Ahora sí les pregunto, pensemos en nuestros trabajos, ¿en qué usamos hojas de verificación? Profe, Profe, en la compañía donde trabajo, pues una empresa, en el tema de los vehículos de la empresa, hay un preoperacional, que eso es una hoja de verificación. Hay el espacio para la persona, el número de cédula, bueno, y empieza a la revisión, pues el tema de calidad del vehículo, y eso va a llegar a una plataforma donde hay una persona que está revisando, y de ahí se coge la información para los mantenimientos o para las correcciones que hay que hacerle pequeñas. ¿Listo? Muy bien, Eider. Eso es quiero Eider, participar, perdón. profe. Ya te doy la palabra, Walter. Gracias. Un ejemplo de una hoja de verificación. Dale, Walter, tú. Listo, buenas noches. Algo muy común para el desarrollo de las actividades en la empresa es crear, tenemos un formato, o mejor dicho, creo un formato en el cual pues se establece toda la información que se requiere para ir alimentando la data de cada uno de los usuarios que se visitan en las zonas rurales donde no hay cobertura de infraestructura eléctrica, o mejor dicho, no tienen servicio de energía. Y una vez se empiezan a diligenciar todos esos datos de acuerdo a la naturaleza de la necesidad, porque no todas son las mismas, entonces se llena o se alimenta con toda la información que se requiere para poder tener una data general y poder tomar decisiones o poder sacar datos más importantes para la formulación del proyecto y teniendo en cuenta todas las personas que se han visitado. Y pues la manera más práctica y más rápida de tener los soportes, pues es con la hoja de validación o de verificación de cada usuario que se visite. Esa es una de las Excelente. maneras. Walter, y eso es muy práctico, la que tú mencionas, ya te doy la Ujú. palabra, Juan Felipe, es muy práctico la que diseñaste porque Sí, realmente permite hacer un seguimiento a los elementos más importantes que se deben tener en cuenta para cada uno de los procesos que se vayan a llevar. Entonces, está claro. fantástico y realmente eso, lo que tú hiciste, Ujú. fue estandarizar la forma de cómo se van a ir validando cada uno de los procesos. Es muy importante también y él es el que cierra con, le coloca uno la cereza al pastel, como decimos. La última en esta presentación dice formar al personal. Yo tengo dos apoyos y otros dos externos, el cual pues me apoyan en el desarrollo de las actividades y netamente
cuando no se forma ese personal, créeme que eso queda mal diligenciado y la data no es verídica, no es veraz para poder tomar decisiones. Sí, Entonces, aparte de eso, pues el formato ya actualmente lo tengo automatizado. Simplemente es de cliquear, pero que cada clic sepa por qué lo vas a hacer para poder tomar toda la información real. Eso por una parte. Y por otra parte, algo que me pasó hace 2 años, me colocaron una denuncia ante la Defensoría del Pueblo porque me habían dicho que yo había negado el servicio de energía a una familia. eh, pues da la casualidad que ese formato ya lo había diseñado y guardé esa información. Ese fue mi soporte para defenderme y con eso pues se desmintió la la postura que habían. denuncia. Ujú. Sí, Sí, claro. claro, porque era grave, pues llegó a la empresa y pues la remitieron y cuando me agarraron pues como así como infragante, o sea, pues como decimos nosotros, sin saber cuando uno que llegó que tiene que responder, yo claro, yo la voy a responder. Che, cabeza, ¿dónde está? Ah, sí, yo tengo formatos por cada uno. Y lo buscamos y ese fue la defensa principal, o sea, la prueba principal. Pero fue por eso un formato de verificación. Excelente, Walter. Mira, diferentes enfoques y evidencias cómo se complementan esas hojas de verificación para dar muchos resultados, para guardar evidencias, para tomar decisiones y demás. Muy bien, Walter, gracias. Juan Felipe, te escuchamos. Profe, nosotros usamos un formato de verificación antes de pagar un acta o una factura a algún contratista. Es el checklist para verificar que tenga cargado y esté al día con la parte ambiental, con la parte social, la parte de calidad, la parte de seguridad. Entonces ahí nos apoyamos pues para poderle dar luz verde al pago y saber que cumplió con todos los requisitos. Fantástico, Juan Felipe, fantástico, porque si te das cuenta, o si, bueno, nos damos cuenta que esa hoja de verificación son controles que se van volviendo para nosotros evidencias, para ti se van volviendo evidencias. Si llegas y algún empleado dice, tuvo un accidente, no lo atendieron, no está vigente, no, sí, mire, ustedes me entregaron soportes, aquí está la póliza, aquí está la vigencia, y eso permite también evitar problemas pues para las diferentes organizaciones. ¿Listo? Gracias Juan, gracias Walter, gracias Edia por la participación. Aquí les muestro unos ejemplos de hojas de verificación. Esto es una hoja de verificación de frecuencia. Tenemos un defecto y queremos medir qué tan frecuente se presenta ese defecto. Tenemos una hoja de verificación de clasificación, el defecto, los meses, los días de la semana, perdón, y en qué momento se genera con mayor frecuencia el problema, el defecto. Con eso pues puedo tomar decisiones si es por temas de falta de capacitación del personal, si es por temas de horarios de trabajo, si es por temas de disponibilidad de insumos, bueno, en cantidad de elementos. Y esta hoja de verificación que es de localización, que si ustedes ven, pues es un teléfono y dicen dónde tiene defectos, es decir, dónde le encontraron algún problema. Cuando llevamos a veces nuestros teléfonos a servicio técnico, le hacen eso. Toman fotos y van marcando, bueno, acá tiene una rayadura, aquí tiene una bolladura, aquí tiene algún elemento, y esa es la localización de defectos. Es una hoja de verificación. ¿Por qué? Porque guarda información que nos permite tomar decisiones. Entonces, ¿está claro de qué se trata la hoja de verificación? Sí, profe. Listo. Ahora nos vamos al gráfico de control. ¿Qué es este gráfico? ¿Qué son los gráficos de control? Son una herramienta visual que nos permite a nosotros medir características de calidad a través del tiempo. Ese es el propósito de un gráfico de control. En los gráficos de control yo establezco siempre un límite superior que no se debería pasar de ahí, un límite inferior que no nos deberíamos pasar de ahí. Y el control, pues que es como el eje central de ese gráfico. Les pregunto, pensemos, ¿en qué de nuestros trabajos hemos visto gráficos de control? ¿Para hacer qué?
¿Los cronogramas aplican ahí, profe? Claro que sí. El cronograma de pronto nos permite, pero para hacerle seguimiento al cronograma, Juan. Entonces nos va a permitir establecer tiempos máximos y mínimos de ejecución de las actividades. Eso para eso nos podría servir. Yo en mi trabajo los utilizo para hacer seguimiento, pues digamos que yo trabajo básicamente en temas de call center como Sí, interventor, entonces miramos las tendencias en cuanto a lo que son tráficos y podemos hacer comparativos, revisamos picos, digamos, de incremento de tráfico en comparación en la semana anterior. Básicamente para eso en algunas ocasiones utilizamos ese gráfico de control. excelente, Alex. Para eso lo podemos utilizar, para hacerle seguimiento a los indicadores, para hacer seguimiento a alguna variable. Por ejemplo, estoy midiendo resistencia de un material y estoy tomando muestras de resistencia del material y voy ubicando esas medidas de resistencia a través del tiempo. Eso lo hacemos en gráficos de control. ¿Listo? Permítanme un segundo. Profe, también, Dime. por ejemplo, en mi caso, en el sector eléctrico, pues no es mi área, pero es lo más básico que uno debe saber en la empresa. Ese es el seguimiento, por ejemplo, cuando van a hacerle revisión a los medidores de energía para saber si están descalibrados. Ujú, Generalmente hay una tolerancia máxima y superior e inferior de acuerdo a lo establecido por la CRE. Entonces, excelente. que el nivel de tensión no supere máximo, por ejemplo, 5% de la tolerancia. De esa manera se mide para que se den cuenta si el medidor está descalibrado o realmente debe entrar al laboratorio para que se vuelva nuevamente a recalibrar. Excelente. Excelente, Walter. Permítanme un segundito. Walter, ¿usted dónde trabaja? Disculpe. ¿O en qué ciudad está? Hola Sandra, ¿cómo estás? Yo vivo en el departamento de Norte de Santander y trabajo Ah, para el operador de red Centrales Eléctricas Sense. ok. Listo. Bueno, Walter, muchas gracias. Miren que con el ejemplo que nos da Walter, recuerdo también en algún momento cuando yo trabajé en la avícola, nosotros teníamos báscula dentro de la planta para medir, para pesar los camiones cuando llegaban. Nosotros teníamos dos controles, la báscula que hay al lado del aeropuerto y la báscula cuando llegaban a planta. Cuando empezábamos y empezábamos a graficar, cuando empezábamos a ver que se nos empezaba a salir de los márgenes establecidos, había que pedir calibración de las básculas y así como lo mismo hacíamos con las tolvas de concentrado. Cuando dejábamos el concentrado, para ellos marcaba una cosa y a mí me salía disponible a veces otra cosa en granja. Entonces, esas diferencias íbamos graficándolas y cuando se nos salían de los márgenes establecidos, pues nos tocaba empezar a hacer calibración tanto de las básculas como de las pesos de las torpas. Yo les cuento un caso donde mi día a día también se mueve en un gráfico de control. Esto es el gráfico glicémico de mi hijo y establecemos límites. Esto es el límite ideal. Cuando uno lo ve dentro de lo verdecito, uno dice, estuvo ideal en ese tiempo. Cuando se pasa del límite, este es en límites críticos, entonces cuando está por encima de 240 ya es un valor crítico, o sea, en ese momento que tomé la captura era un valor crítico, o sea, tocaba tomar una medida urgente para poder ajustar ese valor y que volviera a entrar en el rango de 180, 80. Y también le tengo otro límite en la parte inferior y es cuando está por debajo de 90, también hay que tomar medidas. ¿Por qué? Pues porque tiende a bajarse con mucha más frecuencia. Esos son gráficos de control. Y el propósito de este gráfico que les acabo de mostrar de la glicemia de mi hijo es para tomar decisiones, para decir qué podemos hacer o qué se debe hacer de acuerdo a esas variabilidades que se pueden presentar en su glucosa y con eso tomar decisiones. Entonces, son supremamente interesantes, son en muchos casos poco usados, creo que los hemos dejado de usar
o o no les hemos dado la importancia que nos dan para poder tomar decisiones. ¿Alguna pregunta sobre gráfico de control? ¿No? No, profe, creería por mi parte que no. Vale, Walter, los demás. ¿Claro hasta aquí? ¿Cómo vamos? Sí, señora. Listo, muchas gracias. Dime. No, que está claro, profe. Gracias, Shirley. Entonces, ahora nos vamos al histograma. El histograma básicamente es una representación gráfica utilizando la distribución de frecuencias de un conjunto de datos. Son barras continuas que vamos generando para representar frecuencia de un intervalo de datos, de algún elemento que estemos analizando. ¿Qué es lo bonito de este histograma? Que nos permite hacer una representación visual muy detallada y muy consolidada de información. Yo puedo presentar varias información solamente en un histograma. Nos permite de manera evidente, pues ver cómo se están moviendo los elementos en donde estamos encontrando o cosas positivas o cosas negativas. em, y nos permite comunicar información. Esos son los propósitos principales de los histogramas. Comunicar información. Yo puedo tener muchísima información en hojas de verificación, pero cuando todo eso lo cojo y lo reduzco a un histograma, eso es lo que yo presento en una junta, en un informe. ¿Por qué? Porque es mucho más práctico y de mejor análisis. Vamos a ver un videíto de un ejemplo, bueno, de la explicación del histograma. Me confirman, por favor, si pueden escuchar. Y después, ¿qué se hace con la información que se... Perdón, se pasó. Y ahora no se quiere Se devolver. escucha, profe. Perdón, porque es que no quiere funcionar. Permítanme un segundo. Dejar de Tranquila, compartir. profe. Volver a compartir. Y nos devolvemos. Y esto no se quiere devolver. Permítanme un segundo. Sí. Ahora sí, ya se escucha, entonces vamos. Y después, ¿qué se hace con la información que se recolectó en la hoja de verificación? Te lo mostramos en esta cápsula. Las 7 herramientas de calidad de histogramas y diagramas, primera parte. Otra herramienta que puede utilizar es el histograma. Describe en forma gráfica, mediante barras, cómo se han presentado y distribuido los factores que recolectó en la hoja de verificación. Veamos un ejemplo. Ha registrado durante una semana los errores que ha encontrado al producir vestimenta. Los describe de la siguiente manera: tejido manchado, tejido defectuoso, error de confección, error de planchado, otros. Cada día en su hoja de verificación ha trazado una línea por cada vez que se presenta el defecto. Así, al final de los 7 días obtiene los siguientes resultados. A esto los podríamos llamar frecuencias. Son las veces que se han repetido. Sumamos cada frecuencia de la variable. Por ejemplo, tejido manchado ha sucedido en 21 ocasiones. Así lo hacemos con las otras variables. Con la información que tenemos en la hoja de verificación podemos trazar un histograma. Dibujamos una línea horizontal y colocamos los nombres de las variables. En la línea vertical, las frecuencias. Para este ejemplo las distribuimos de 5 en 5. Comenzamos con el trazo. Para el tejido manchado pintamos la barra que será proporcional al valor, es decir, hasta 21. Hemos descubierto 15 incidencias de tejido defectuoso. La barra se delinea hasta esa cifra. El error de confección ha ocurrido 14 veces. Perfilamos la barra correspondiente. En error de planchado lo trazamos con una barra hasta el número correspondiente. Finalmente dibujamos una barra en la variable otros hasta cerca del número 5 porque solo en 4 ocasiones se ha presentado este defecto. Así, con la información de una hoja de verificación hicimos un histograma y tenemos una visión gráfica del problema. Y después, ¿qué se hace con... Listo. ¿Cómo les pareció el videíto del histograma?
la información que se recolectó en Bueno, ahora vamos a hablar del diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto fue desarrollado por un economista y sociólogo conocido como Wilfredo Pareto, de ahí el nombre de este diagrama. ¿Y para qué utilizamos el diagrama de Pareto? Para identificar y priorizar problemas o causas sobre una situación o sobre un contexto específico. ¿De qué se trata este diagrama de Pareto? Ya lo vamos a ver, pero es un gráfico de barras donde ubicamos las barras en orden descendiente según su frecuencia para identificar o para establecer las causas con mayor número de incidencias. La barra más alta pues va a representar la causa más importante y de ahí para allá pues las causas descendientes. También es importante tener en cuenta que este diagrama nos permite saber cuáles son los problemas más críticos, las situaciones más críticas o lo que primero debemos abordar para tener mejores resultados en el desempeño pues, o en el desarrollo de las actividades. Que ¿En qué se basa este diagrama? En que un pequeño número de causas suele ser el responsable de la de la mayoría de los problemas que podemos tener. Por eso hablamos de un 80-20. ¿Listo? Que es el que vamos a presentar en este diagrama. ¿Qué ventajas tiene este diagrama? Identificación de los problemas principales, los podemos identificar con mayor facilidad, podemos priorizar si nosotros tuviéramos que escoger entre cuáles elementos darles prioridad, pues lo podemos hacer utilizando el diagrama de Pareto. Nos permite ahorrar tiempo y recursos, saber en qué debemos dedicar tanto el tiempo como los recursos y es un una muy buena herramienta para comunicar información. Si yo quiero demostrarle o mostrarle a mis jefes por qué tenemos que empezar por cierto determinado elemento a analizar, pues un diagrama de Pareto es un buen ejemplo. Acá, sencillito. Para casos tan básicos como el que acabamos de ver a continuación, pues no se va a ver como tan marcada la importancia de este diagrama, pero cuando tenemos mucho más, pues tenemos mayor nivel de importancia. Dime, Sandra. Profesora, yo trabajo en la industria de TI, dando soporte a un sistema especializado y este diagrama nos ha servido cuando está, como uno llama, incendiado el chuzo. Entonces lo que se hace es que se tratan de categorizar los incidentes por módulos, funcionalidades, se evalúa cuál es el que más problemas está dando y hemos llegado, por ejemplo, a conclusiones de que se contrata a un proveedor, un ingeniero, lo que sea, Atienda eso. para que estabilice ese módulo y pues de esa manera ya se libera la gente. Y bueno, lo que usted dice, a veces eso es lo que hace ruido, o puede ser uno más complejo y ya de ahí para adelante, ya pues como quien dice, es como si estuviera yo cayendo una gotera en la casa. Entonces uno lo que hace es que tapa primero el techo y ahí sí se dedica como a limpiar lo que falta. O sea, es mucho mejor así que estar siempre limpiando el mojado, por decir algo. Súper, Sandra, qué buen ejemplo lo que tú mencionas. Y realmente, con lo que tú dices, muchas veces identificamos el problema más crítico, lo priorizamos, lo tratamos y los otros se empiezan a apagar. ¿Por qué? Porque muchas veces los resultados de los otros problemas, pues, son generados por el problema principal. Aquí sencillito. Quejas en un restaurante. Comida fría, 12, platos mal presentados, 8, tiempo de espera largo, 5, comida salada, 3 y comida demasiado cocida, 2. Le sacamos el porcentaje. Comida fría representa el 40%. Y de ahí sacamos el porcentaje acumulado. 40, 40 más 27, 67, más 17, 83 y así sucesivamente. Y el 80%, que es el valor que utilizamos en el diagrama de Pareto, está ubicado aquí. O sea, solamente estos tres elementos están generando el mayor porcentaje de incidentes. Entonces, ¿qué sería lo primero que deberíamos tratar, Walter? Profe, qué pena, y me perdí un poquito. ¿Podrías volver a repetirlo? Quedé hasta donde estamos analizando ¿qué?
quejas en el restaurante. Está ahí Esto el es porcentaje frecuencia. acumulado, va arriba, sí, Y de ahí sí, el generamos porcentaje el normal, porcentaje. 20 dividido acumulado en normal. 30, 40%. Y Ujú. después generamos el porcentaje acumulado, 40. Correcto, 40 más 27, sí, correcto. Después Ahora de vamos a eso, analizar. en el diagrama de Pareto lo que decimos es que el 80% de los problemas es generado por un pequeño número de situaciones. Estas tres situaciones son las situaciones que están generando la mayor cantidad de incidentes o de quejas. Entonces, estas son las Sí, primeras que tenemos que tratar. Es eso. ok. Entonces, la comida fría sería pues lo primero que deberíamos tratar. ¿Claro de qué se trata el diagrama de Pareto? Ya, profe, sí. Teniendo referente lo que da el análisis del diagrama 80-20, poder analizar qué es lo que me está provocando todo el conflicto para poder encontrar la solución. Exactamente, eso es. ¿Listo? Ahora pasamos al gráfico de dispersión. El gráfico de dispersión nos permite a nosotros analizar em, la relación que existe entre dos variables. Una variable se va a ubicar en el eje X, otra variable se va a ubicar en el eje Y vamos a mirar qué tanta relación tienen esas dos variables. Si tenemos la primera que es la correlación positiva, entonces significa que una variable aumenta y la otra variable también va a aumentar, es decir, tienen una relación, una correlación positiva. Si la variable en el eje X aumenta, la variable en el eje Y aumenta. Si hablamos de la correlación negativa, que sería lo opuesto, pues estamos diciendo que una variable aumenta y genera que la otra disminuye. ¿Listo? Una aumenta, la otra disminuye. La correlación nula, analizamos dos variables, pero los datos que dan son sin ninguna tendencia. Son, como lo vemos ahí en el gráfico, son dispersos, son separados, no tienen una tendencia, no tienen una forma específica. Entonces decimos que en esas dos variables no tienen correlación nula. ¿Listo? Y cuando hablamos de la positiva perfecta y la negativa perfecta es porque se genera un aumento en la positiva perfecta, pues las dos aumentan en la misma proporción, generando la tendencia positiva perfecta. Y en la negativa perfecta, una aumenta y la otra disminuye, pero lo van haciendo en la misma proporción, generando una tendencia perfecta. Ese es el diagrama de dispersión. Y les traigo este ejemplo sencillito. Dice, supongamos que en una fábrica de automóviles se quiere analizar la relación entre la velocidad de ensamblaje de un componente y la cantidad de defectos. Entonces, el día 1 ensamblamos 50 piezas y tuvimos 4 defectos. El día 2, 55 y 3, 62, 65 y 2 y 71. Si lo graficamos, me genera esa gráfica. ¿Qué será? Una correlación ¿qué? Positiva, negativa, nula, Negativo. Negativa. Negativa, profe. negativa. Excelente. Ahora vamos más allá. Analicemos cómo si hacemos más piezas en una hora tenemos menos defectos. ¿Qué pudo haber pasado en ese proceso? Pues normalmente mientras hacen los ajustes, ¿no? De todo el equipo o de toda la cadena de producción. Muy Generalmente siempre bien. pasa eso en los equipos nuevos, cuando dan su hora cero de inicio en las empresas, que por eso es que también se utilizan, bueno, aquí ampliándome un poquito, en algún momento cuando estuve en diseño y mantenimiento, es normal que se presenten fallas iniciando y ya después de un periodo minimizan. Entonces es normal ese comportamiento, sería en este caso, en este escenario, ¿no? Listo, puede ser por eso, muy bien, Walter, puede ser porque automatizamos un proceso, fue porque hicimos de pronto mejores procesos de formación, porque tuvimos mano de obra calificada desarrollando la actividad. Eso es lo que vamos a analizar después. Este sería el diagrama de dispersión. John nos dice,
Curva de aprendizaje, estabilización de sistemas o maquinaria, perfectamente puede ser la razón de estos resultados. ¿Claro el diagrama de dispersión? Sí, señora. Listo. Y rapidito dejamos revisado lo que es el muestreo estratificado y lo vamos a hacer utilizando un video que nos lo explica muy bien. ¿Me confirman si pueden? Hola, ¿qué tal? Bienvenido ¿Se escucha? Perfecto. Sí, profe. a un nuevo video. El día de hoy hablaremos de una de las herramientas de la calidad, que es la estratificación. El objetivo de la estratificación consiste en agrupar una base de datos en grupos pequeños con características específicas, para de esta manera identificar el grado de influencia en ciertos factores y analizar su comportamiento. Por ejemplo, si quisiéramos analizar una base de datos del ausentismo de nuestro personal en nuestro negocio o nuestra empresa, podremos dividir nuestra base de datos en turnos, por departamento, por género o por edades. De esta manera podremos identificar qué tipo de personas son las que más se ausentan en nuestra organización. Para realizar la estratificación de nuestras bases de datos necesitamos realizar lo siguiente. Lo primero es analizar o definir el problema que queremos identificar. Lo siguiente es definir los factores de estratificación, es decir, los grupos en los cuales vamos a dividir nuestra base de datos. Lo siguiente que debemos de hacer es clasificar nuestra base de datos en los grupos que ya establecimos anteriormente. Para este ejemplo vamos a identificar el perfil de las personas que incurren más en ausentismo y proponer una solución de mejora. Para ello primero dividiremos la base de datos por departamento y género. Si ya contamos con una base de datos en Excel, podemos aplicar tablas dinámicas para realizar la estratificación de una manera rápida y sencilla. Si observamos el apartado de género, podemos identificar que los hombres son los que más se ausentan. Sin embargo, si analizamos por área, podemos ver que el área de ventas es donde más se incurre en ausentismo. Para revisar estos resultados de manera visual, solo debemos de graficar los resultados. En este análisis podemos concluir que si nos interesa que el área de ventas disminuya los niveles de ausentismo, se deben de contratar a mujeres. Sin embargo, si analizamos la base de datos también por edades, podemos visualizar que el rango de edad en el que más se incurre en ausentismo, tanto en hombres y mujeres, es de 26 a 30 años. Por lo tanto, con esta información podemos concluir que para disminuir el índice de ausentismo en el área de ventas se debe de contratar a personal a partir de los 30 años. Bueno, de mi parte es todo, espero que esta información te haya servido. No te olvides de regalarme un like si te gusta. Bueno, ¿cómo les pareció el recurso del muestreo estratificado? Muy Profe, bueno. bien. Bien. Listo. Mire que Es la forma una simple tabla, toda la información que muestra. completamente, Walter, y ese es el propósito. Cuando yo hago un muestreo estratificado, yo selecciono un número de personas que tengan características comunes, que es lo que yo quiero analizar. ¿Listo? Y pues con esto damos por finalizada nuestra clase. Les agradezco por haber estado aquí. Quisiera saber pues cómo les pareció la información y lo que vimos el día de hoy antes de finalizar. Profe, muy específico y muy claro, muchas gracias. Muy buenas Vale, herramientas. listo, Profe, súper. Ya les muchas dejé. gracias. Profe, una consulta de este trabajo uno se puede hacer en grupos, ya que es pues bastante extenso. Sí, señor. Máximo 5 personas. Dime, William. Profe, disculpa una pregunta. La herramienta o el documento de Excel, ¿tú no lo compartes? ¿O está en algún lado? ¿Cuál de Excel? El de gestión del riesgo. Yo se los dejé ya en los recursos del curso. Ya está Listo. disponible en documentación. Documentación. Listo, profe, gracias. Listo. Profe, buenas Linda noches. noche. Hola, Luis, dime. Profe, tengo una consulta, qué pena, es que no he tenido buena conexión a internet, pero sí quería hacerte una consulta de la actividad. He estado elaborando pues la actividad, sin embargo tengo una duda. En el aseguramiento de la calidad, listo, hago la tabla de indicadores, pero no tengo muy claro hasta qué parte debo realizarla. Y con relación a lo que pide la actividad, digamos, la estrategia de evaluación del riesgo y seguimiento es un documento aparte, ¿cierto? ¿O eso Es es lo que un, va en la tablita que va por meses? no, eso lo podemos colocar en un texto aparte, Luis,
en unos elementos, unos apartados aparte dentro del documento, pero no va dentro de la matriz de riesgos. Ok, y para la matriz de riesgos, su merced hizo una propuesta estratégica de gestión del riesgo. Eso es otro documento aparte, ¿cierto? Diferente a la Eso es tabla. aparte. Sí, señor. Ok, era para esclarecer eso, porque pues hay tablas en las que uno les coloca cómo lo va a hacer y demás. Entonces sí era como para esclarecer ese punto. Perfecto. Listo, Igual profe, muchas estoy súper gracias. pendiente si tienen dudas, preguntas para poderles aclarar. ¿Listo? Listo, profe, mil gracias por eso. Linda Hasta noche para luego. todos. Que estén muy bien. Profe, buenas noches. Chao, chao. Profe, buenas noches. Linda noche para todos.